aplauso, nos conectamos con el resto del mundo. Vamos a recibir un aplauso a Europa, Asia, África, América. Arriba ese aplauso, recibimos a la gente de todo el mundo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. A todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Algo está pasando en River impresionante, ¿sí o no? ¿Cómo está, querida gente? Recibimos a toda esa gente maravillosa. ¿Estamos felices, sí o no? Aquí en casa también donde se acaban de conectar en otros usos horarios, nos conectamos temprano hoy para toda esa gente, bueno, puntual para el resto de la gente del mundo, pero aquí un poquito más temprano por las sorpresas que tenemos hoy. La gente que está aquí en casa pueden descansar, batallón del Ejército de Dios, escuadrón de emergencia en combate contra las filas invasoras, gente maravillosa. Tenemos afuera, como cada domingo, esto ocurre desde aproximadamente, no vamos a decir desde siempre, pero desde marzo, siempre. Tenemos muchísima gente afuera. Ahí está, la gente que está en Overflow, que no pudo entrar, pero aquí les mandamos un saludo enorme. Vamos, el aplauso para ellos. Sonríanme porque ya van a entrar. Ahí va, y los saludamos a todos para que los vean, porque después no le creen, te dicen, no estuviste. Me dijiste que ibas a River y no, te fuiste para otro lado. Ahí están, los saludamos, que no aflojen los aplausos para que hasta el último se sienta feliz. Un abrazo enorme que les vamos a tratar de darles a todos un Fast Pass, porque eso es lo que hacemos con todos los que a veces lamentablemente no pueden entrar por cuestiones de estacionamiento, porque llegaron un poquito tarde. Con el Fast Pass lo que hacen es asegurarse de que no tienen que hacer la fila para el siguiente servicio y para que todos los que nos visitan de otras partes del mundo puedan ingresar. Sea lo que sea que te haya traído, a los que están en casa, los que están afuera, los que están aquí dentro de River Arena, lo que sea que te haya traído, que estoy seguro que es la providencia divina, pero algunos vinieron invitados, extorsionados, amenazados, lo que sea. Vamos a River, que después te invito a almorzar, no sé, o a cenar, pero sea lo que sea, bienvenidos al Hospital del Alma, bienvenido al sitio de la gente rota, tu lugar seguro, que te sientas como en casa. Tengo muchos amigos, por ahí estaba Rob Owen, hay muchos amigos, está mi amigo Julián Goich con su querida esposa, un saludo enorme, ahí está Julián, míramelo, a ver si me lo ubicás. Ahí está, qué lindo, una sorpresa y media nos dio hoy. ¿Cómo te va, Julián? Un placer. ¿Estamos listos para lo que viene, sí o no? En momento te voy a transmitir lo que creo Dios me dijo que te diga. Antes, este es el video que estábamos esperando, el cortometraje que estábamos esperando, porque creo que primero nos va a conmover en el corazón muy profundamente. No voy a espolear nada. Lo que sí sé es que se puede llegar muy lejos con tu apoyo, con tu semilla, con tu oración. Hay gente que no puede enviar dinero, pero sí puede orar. Hay otros que dicen, yo lo apoyo con todo mi corazón, yo siento que esto es parte de mi familia. Esto es River, lo dijimos desde que comenzó la pandemia, no existe otra manera, esto es iglesia, esto tiene que ver con cada uno de nosotros, con cada uno de los que siembran, con cada uno de los que dan, y en momentos te voy a transmitir lo que creo Dios puso en mi corazón antes a disfrutar. ¿Estamos listos, gente, sí o no? Esto es Misión Uganda. Ahí vamos. Esa es la semilla de la familia de River. Ese aplauso tiene que ser para el que está a tu lado y el que está atrás, los que están allí, que ayudaron. Esa es tu semilla, gente. ¡Felices! Muy bien, qué lindo. Descansen, batallón del Ejército de Dios. Decimos siempre una frase tan trillada
que una imagen vale más que 1000 palabras, siempre. Y por eso nos tomamos el tiempo de tener todo terminado, porque aun cuando el equipo, como vimos, recién se regresó, se continuaron los trabajos para que ellos pudieran tener todo en orden y ser un colegio modelo. Son nuestros, los seguimos sosteniendo, los alimentamos de 3 a 4 veces por día. Sostenemos todo el colegio, los maestros, los salarios, son nuestros hijos, son casi 260 y tantos que son más los maestros, son casi 300 personas que dependen de esta familia. Así que los que van a ir junto con nosotros ahora en octubre a conocerlos, bueno, ya los conocimos, a abrazarlos. Esos chiquitos necesitan, como bien dijo la última que participó en el cortometraje, necesita mucho cariño, mucho amor, mucho afecto. Y nosotros les llevamos no solo recursos, dinero, sino que nos tienen como si fuéramos los papás, las mamás, los superhéroes, los que desde aquí, desde este sitio de California, no nos olvidamos de ellos. Esta es tu semilla, también a la gente de todo el mundo que siembra, que ofrenda. Gracias por siempre ser tan generosos, por enviar su semilla. Los que hoy también, cuando termine el servicio, van a dejar su semilla en las urnas, como hacemos siempre. Hoy el tiempo apremia y tenemos que ir rápido a todo lo que Dios nos preparó. Pero por cierto, gracias, porque nunca dejan de sembrar. Y soy de los que no se avergüenzan de pedir, porque sabemos bien, con cuentas claras, dónde es enviado el dinero. Y el dinero es enviado en esto que acabamos de ver, en Venezuela, en la India, en Pakistán. Y ahora viene el proyecto de la India, que tomamos otro orfanato más. Así que esto recién empieza y tal Dios lo prometió. Somos los graneros del mundo gracias a la generosidad de River. Esta es tu semilla. Gracias, gracias, gracias por sembrar. Gracias. Gracias por sembrar. ¡Wow! Respiramos hondo. ¿Estamos listos? ¡Qué emociones! Yo te dije que era una montaña rusa de emociones. Uno llora, se ríe, llora, se ríe, llora, se ríe. Y gracias a todo el equipo de edición, a Brian, nuestro director, que ha hecho un trabajo extraordinario también. Gracias por este trabajo enorme. Muy bien. ¿Estamos listos, gente? Antes de irnos, porque esto recién empieza. Florencio Varela es una ciudad del sur de Buenos Aires, pero allá lejos y hace tiempo, te estoy hablando del año 1974, me parecía que era una ciudad perdida en medio de la nada. No se enojen los de Florencio Varela, pero para mí era así cuando yo era chiquito. La casa de mi abuela, Anna Keller, la Oma, como le decían la familia alemana, era como si alguien hubiese apretado el botón de pausa y se olvidó de soltarlo. Era una casa chorizo, alargada, con un gran patio lateral que unía todas las habitaciones. Estaba situada en la calle Catamarca 184, en Villa Batione, de la misma ciudad. Así que quien viva ahí, les mando un saludo, era la casa de mi abuela. No se lo voy a reclamar, pero era la casa de mi abuela. Un par de perros negros sin raza, algunos canarios en una jaula herrumbrada, contemplaban el deprimente paisaje en aquel entonces. Había un viejo televisor a válvulas, blanco y negro, eso que cuando apagaban quedaba el circulito en el medio. 4 horas y media, un día me quedé hasta qué hora duraba el circulito. 3 de la madrugada se iba. Estaba adornado con un mantel bordado encima, modulares viejos, una bomba para sacar agua porque no había agua corriente. Mi abuelo Santiago, segundo esposo de la abuela, porque la abuela era muy divertida. Segundo o tercer esposo, no estoy seguro, reconocido. Masticaba tabaco en su silla mecedora y escupía el tabaco. En esa casa no había bicicletas, no había juguetes, no había pelotas, nada divertido para hacer. Para un chiquito de 6 años era villa aburrimiento. Pero para mi abuela Ana, la idea de un buen día era recibir a su familia, a sus nietos y amasar sus strudel, sus varenikes, que son las comidas alemanas típicas. Y en el dormitorio de piso crujiente de madera uno caminaba así, como que abajo estaba el mismísimo infierno. Ahí nos quedábamos a dormir, porque era muy lejos para volver a casa, decía mi papá. Y había un cuadro inquietante que a mí me asustaba, me preocupaba. Era una fotografía color sepia encuadrada en un marco ovalado de madera de nogal. Y yo recuperé la fotografía. Estaba sobre la cabecera de la cama y mostraba una misteriosa familia de 6 personas
donde todo tenía un aspecto triste, como si los rodeara una atmósfera lúgubre, sombría y hasta macabra. Parece una película de terror de Netflix. Yo no quería dormir en la habitación por este cuadro. Y dice la abuela, esos son mis padres y mis hermanitos, me dijo la abuela Ana. La foto es de 1910. Yo tenía 4 años, soy la niña que viste de negro a la derecha. Esa niña que parece Morticia Adams en miniatura es mi abuela, la mamá de mi papá. Y dice, y ese hombre que ves ahí ese es el abuelo de tu papá. Mi padre, me cuenta la abuela, Don Keller, fue un hombre muy malo. Muy malo. Por eso salimos así de melancólicos en la foto. Dice, el hombre vivía borracho, nos pegaba a todos, incluso a mi madre. Y en esos tiempos, le decía a mi abuela, nadie tenía ganas de sonreír, y menos para una foto. Y acto seguido me contó cómo este hombre sobrevivió a la guerra, cómo en la vieja Alemania logró hacerse de una finca, y de pronto nos adentramos en un árbol genealógico que yo descubrí ramas que ni siquiera existían. Yo digo, para mí que este fue nazi y no me lo quieren decir. Y mientras mi abuela hablaba, ese diabólico en blanco y negro se transformó, estalló en un Oscar Monet, en un Rembrandt a todo color, porque de pronto me vi inmerso en la historia. Me enteré que este hombre era alcohólico, que murió de tuberculosis y lo enterraron a los 44 años. La otra fotografía que me asustaba estaba en el comedor. No era mejor que la primera, era la versión Goebbels de los Drácula. ¿Y ese quién es? Me dice, ese es don Enrique Goebbels y su mujer, son los padres de mi primer esposo, me dijo la abuela. O sea, es el abuelo de tu papá. O sea, este es mi bisabuelo. Ese Drácula es mi bisabuelo. Yo creo que dormía en un ataúd. Yo había oído de hablar de este hombre, o sea, de mi abuelo, de mi bisabuelo paterno. Supe que había llevado a su familia a vivir al campo. Sin embargo, ¿de dónde venía? ¿De qué había muerto? Y entonces mi abuela se dispuso a contármelo. Y bastaron un par de oraciones para que yo quede prendido en la historia. Me contó que este hombre era granjero y emigró desde la vieja Unión Soviética hacia una colonia alemana en busca de tierras fértiles, de campos baratos, y consiguió ambas cosas. Pero entonces una sequía acabó con la cosecha y la cirrosis consumió la vida de don Enrique Goebbels y dejó una viuda con varios hijos, entre los que estaba mi abuelo. Esa fue la segunda fotografía en ese día lluvioso. La tercera foto estaba en la cocina. A estos sí los conocía, me parecían más normales. Al menos él lucía como un galán de cine y ella como una diva. Eran mis padres. Estos son Federico y Nelly, ya más normalitos. Este era un regalo, una foto que mis padres le regalaron a la abuela y estaban ahí el día del casamiento. Ahí está el galán de los hogares. A las 7:06 Centro, por Univisión. Este hombre, mi padre, también quedó huérfano a los 9 años. Tuvo que abandonar la escuela primaria para ir a trabajar al campo y levantar la cosecha. Y finalmente conoció a mi madre, hija de un inmigrante inglés que era escultor y dibujante, el cual había heredado ella sus deseos por ser actriz y bailarina. Así que cuando yo veo esta fotografía digo, ¿por qué te parece que hoy, casi después de 50 años, recuerdo ese día, el día que hablé con la abuela y me contó cada historia de la foto, y más con tantos detalles? Yo puedo ver hasta la cocina donde estábamos sentados ese día con la abuela. Las sillas con los respaldos rectos, la mesa de fórmica, el olor a salsa, le decimos en Argentina al tuco, que es lo que se le coloca a los fideos. Y recuerdo los detalles porque fue un día en que antes que existieran las redes sociales, yo me enteré de dónde venía. Entonces el saber de dónde uno viene nos conecta, nos vincula, nos asocia a algo más grande que nosotros. La vida no empezó con nosotros. A mí me recordó que yo no estaba a la deriva, que no era un lago aislado, una isla. Entonces cuando uno conoce la historia, de hecho, uno puede comprender a nuestros padres, entender la vida dura que tuvieron que atravesar. Por eso algunos de nuestros padres ni siquiera pudieron mostrar afecto. Si yo hiciera una encuesta hoy, les diría, ¿cuántos tuvieron padres muy cariñosos? Quizás muchos dirían,
especialmente los de mi generación. No, papá me decía cuando yo hacía las cosas mal, las buenas no me las destacaba. Otros dirían, no me acuerdo que mi papá me haya llevado a ningún lado. Y como digo siempre, mi papá ni a vacunar me llevó, a ninguna parte. Entonces, si uno no logra entender el punto de partida, es como que la vida después nos parece caótica, con capítulos aislados, desconectados, ¿no? Sin precuelas, sin secuelas, solo malezas que parecen arrastradas por el viento sin sentido, nacimientos, muertes. Absolutamente una vida librada al azar, y eso es abúlico, es aburrido. Una semana estamos dando a luz, a la siguiente estamos despidiendo a alguien en un panteón a quien amábamos. En la misma manzana de pronto de nuestra vida conviven un nacimiento, en una sala de parto y un funeral. Y la pregunta es, ¿tiene sentido este drama? No, a veces la vida puede resultar caótica, frenética, sin sentido, hasta que uno conoce el guión, hasta que entendemos la trama, hasta que entendemos de qué va esta película. Cuando uno entiende de qué va la película, cuando un actor sube al escenario con el guión en la mano, todo cambia. Cuando nos presentamos en el plató o en el set con el guión aprendido, todo cobra sentido, porque conocemos el resto de la historia. Cómo va a terminar nuestra vida, de dónde empezó y hacia dónde vamos. Como dijera David en el Salmo 22, 25, Dios reescribió, dijo David, el texto de mi vida. Hay una versión que dice, Dios reescribió el guión de mi vida cuando abrí mi corazón a sus ojos. ¿Y cuál es el texto? ¿Cuál es el guión de nuestra vida? Y esta no es una pregunta nueva, porque los gurúes de autoayuda, siempre los motivadores nos dicen que tenemos que saber nuestra historia. Pero no obstante, nos dan la dirección equivocada. Porque nos dicen, empodérate, busca dentro tuyo está el destino. Pero cuando uno se descubre a sí mismo no es suficiente. Yo no sé si se puede apreciar una sinfonía conociendo solo un compás, o saber de qué trata un libro conociendo solo un capítulo, lo que es peor leyendo el prefacio. Eso no explica toda la película de la vida. Somos mucho más que unos pocos días entre el útero y la tumba. Entonces nuestra vida está integrada a Dios, como dijo David. Como dice una traducción de Efesios 1, en Cristo encontramos quiénes somos y para qué vivimos, ¿sí o no? ¿Quiénes somos y para qué vivimos? Entonces, mucho antes de conocerlo, dice el apóstol, Él se había fijado en nosotros y tenía planes gloriosos para nuestra vida. Alguien tiene que estar convencido de que es así, ¿o no? Ahora, estamos integrados a una gran saga dirigida por Dios, a una serie, a una temporada que se llama Vida dirigida por Dios. Y a mí me fascina saber que mi vida tiene un guión. Mucho antes de que emitiera mi primer llanto, me fascina saber de que Dios había preparado mi habitación. ¿Vieron esos padres modernos que dicen, ya pintamos la habitación de celeste porque la ecografía dio que es un varón? Bueno, a mí no me pintaron ninguna habitación. Como te conté, pregunté, mamá, ¿ustedes me quisieron tener? No, fuiste un susto, un descuido. Nunca pregunté si el descuido fue del viejo o de la vieja. Pero siempre cuento lo mismo. Descuido se decía cuando a alguien se le escapaba un gas en algún lado. Uy, me descuidé. Así que por carácter transitivo yo me sentía un gas. ¿Cómo se llama? Dante flatulencia Gebel. Yo me sentía así. Por eso me tranquiliza tener un guión, un propósito. Porque el propósito tiene un final. Entonces yo no sé la fecha de mi vuelo final, pero sé que también mi vuelo final y el tuyo está guionado. ¿Qué es la promesa de David? En la casa de Jehová moraré por largos días, Salmo 23:6. Entonces, si él dice que va a morar por largos días, hay una versión que dice moraré eternamente. ¿Qué es esta casa de este lado del sol? ¿Qué es? Esta casa es una casa temporal. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Filipenses. Entonces, esta es una casa temporal y esto explica por qué somos seres nostálgicos. Yo no sé si alguna vez anhelaste estar en casa, en el hogar. Cuando tenía 16 años, decidí irme de mi casa a vivir solo. Mamá dijo, vaya y pruebe si eso quiere. Y entonces me mudé a Capital, vivía en la provincia de Buenos Aires. Me pasé un verano trabajando y con un amigo rentamos un departamento. Me ayudó a rentarlo, yo vivía solo en el departamento.
Las primeras noches me moría de miedo y me dormía llorando, porque no estaba acostumbrado a dormir solo, siempre dormía con mi hermano. Así que dejaba todas las luces encendidas, era muy macho yo, pero dejaba las luces encendidas por las dudas. Pero me alegraba que ya era un hombre libre, que podía hacer lo que quisiera, comer a la hora que quisiera, acostarme a la hora que se me antojara. Me alimenté todo el verano a base de comida chatarra, me asocié como cliente vitalicio de McDonald's. Ronald McDonald, el payaso, era mi hermano del alma, comía eso nada más, que era para lo único que me alcanzaba. Era ideal para un muchacho de 16 años, que recién había cumplido 16. Pasan unos 3 meses y yo echaba de tanto de menos mi casa que cada noche yo me dormía sollozando y me daba vergüenza decir que echaba de menos mi casa. Y en una de esas tardes yo no podía conciliar el sueño, salgo al balcón para tomar algo de aire y frente a mi departamento había una ventana abierta donde se veía una familia. Yo sabía que era una familia porque había una madre, un padre, un niño, una niña y hasta una abuela. Cualquier pintor los habría puesto en un lienzo, estaba perfecto. La mamá estaba sirviendo comida, el padre estaba contando alguna historia, los chicos estaban riendo. Yo tuve que hacer un esfuerzo para no cruzar y pedirles un lugar en la mesa. Y si me dejan un ratito, porque me sentía lejos de casa. Y lo que sentí esa noche, quizás lo sentiste desde que tu cónyuge murió, o desde que tu hijo fue sepultado. O supiste que tenías un tumor en un seno, o una mancha en el pulmón, o leucemia, o metástasis. Quizás otros se sintieron lejos de casa porque su hogar se dividió y ya no es lo mismo que cuando niño. Entonces los imprevistos, los infortunios de la vida tienen una manera de recordarnos que aquí no es la casa, que esta tierra no es el hogar. Por eso no estamos familiarizados con el lenguaje de la enfermedad y la muerte. No estamos familiarizados, aunque es normal, cuando nos toca a nosotros decimos, ¿y por qué yo? Porque no estamos familiarizados. ¿Y sabes qué? Está bien no estar familiarizado con la muerte o con la enfermedad. Porque la nostalgia por el verdadero hogar es una de las pocas cargas que a Dios no le importa que llevemos. Porque al fin y al cabo nos vamos preparando para irnos a la otra casa. Entonces Él nos permite esa nostalgia de decir, ¿cuándo se va a acabar la enfermedad? ¿Cuándo la injusticia que estoy viviendo? Yo leía la historia de un lorito llamado Putsy. Es una historia real, salió en el Times hace un tiempo. Escapó de su amo el loro y quedó bajo el cuidado de una sociedad protectora de animales y lo reclamó una tal Susan o Susana. Y dijo, bueno, si no tiene dueño me lo llevo. Y se hicieron con el loro amigos inseparables. Se ve que la Susan también le daba la lengua y los dos íntimos. Y un día el pequeño pájaro hizo algo increíble. Mientras que la Susan se estaba bañando, voló sobre la señora, se le paró en el hombro y en la oreja, le susurró, 150 de la calle Oneida, Sur, Green Bay. La imitación del loro va por la misma ofrenda. Le digo, no sé cómo hablan los loros, supongo que hablan así. Y yo nunca tuve un loro, pero le dio la dirección. La señora estaba pasmada. Buscó y comprobó que la dirección existía. Fue a la casa y encontró un hombre de 79 años y le dijo, ¿usted tenía un loro? Sí, lo tenía. Pero lo extraño terriblemente, dijo el hombre. Y cuando vio a su pupsi, se emocionó y se lo devolvió, obviamente. Creo que la señora iba a visitar el loro una vez por semana para seguir platicando, pero le devolvió el loro. Ahora, la historia no es tan extraña como parece, porque nosotros también tenemos una dirección eterna, fijada y memorizada en nuestra mente. La Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Cuando terminó de crearlo, le regaló eternidad. ¿Y qué es eso? Bueno, eso es que en lo profundo del corazón, ateos, judíos, cristianos, musulmanes, maometanos, hinchas del Barça, todo el mundo sabe que de este lado del sol no estamos en la casa. Por eso yo digo siempre, nadie muere ateo, nadie. Si alguien dice, yo nunca le puedo hablar de Dios a nadie, vayan a un hospital, especialmente al pabellón de los moribundos, y van a ver y decirme realmente si alguien se opone a una oración antes de partir. Nadie, ni el más ateo. Nadie muere ateo bajo fuego, dice una frase por ahí. Nadie, no hay soldados ateos en las trincheras. Nadie. Por la duda, si hay un Dios, se encomiendan a Dios. Otro agarra una medallita, otros se persignan, otro dice, Señor, ayúdalo a aquel y ayúdalo a aquel, que no caigamos allá, lo que sea.
Pero todo el mundo cree en algo. El avión se empieza a mover y todo el mundo dice, ¡ay, Dios mío! Nadie dice, suegra mía. Todo dice, Dios mío. ¿Por qué? Porque Dios le regaló eternidad al corazón del hombre. Nadie necesita creer en Dios hasta una pandemia. Hasta que está en una cama de hospital. Y entonces, que venga un pastor, un cura párroco, un rabino, pero necesito saber si tengo el pasaporte al día para el otro lado. No hay uno que diga, no, yo si me muero me comen los gusanos. No. Aun si lo creyera, tiene miedo del otro lado de encontrarse con algo que no previno. En el cortometraje que acabamos de ver recién, podemos buscar el rostro de una niña en particular. Podemos examinar los 260 niños de piel oscura, ojos brillantes, cabellos encrespados, que se aprendieron a cantar Era una escalera por fonética, pero si prestamos atención después cuando lo colguemos en las redes, es una niña única e irrepetible que está allí. Que no parece diferente a los demás físicamente. Come el mismo pollo con frijoles que el resto. No podíamos irnos de Uganda sin enseñarle una palabra argentina. Si nos despide y nos dice, ándale carnal, me deprimo. Nada personal, nada personal. Pero por lo menos que hablen el lenguaje del campeón del mundo, lo mínimo, ¿no? Hasta el próximo mundial. Y estas nenas juegan al mismo campo polvoriento, duerme bajo el mismo techo del colegio que las demás niñas, oye el mismo golpeteo de la lluvia, cuando es un día, obviamente, donde el sol se oculta. No obstante, aunque parece igual que las demás o los demás, ella vive en un mundo diferente. Ella vive en un mundo llamado mi futuro no está aquí. Yo no me voy a morir aquí. Y le suele contar a todo el mundo que va a ser una médico o periodista. Lo dijo en el cortometraje. Y si vas en el próximo viaje a Uganda, pídele que te lo cuente, aunque no creo que tengas que pedírselo, te lo va a contar. Porque ella sueña con ser adoptada y que sus nuevos padres le paguen sus estudios para trabajar de entrevistadora o de periodista. Por eso le dimos la oportunidad de hacer su pequeña entrevista, porque yo nací para eso y con un carácter fuerte. ¿Vieron cuando se acercó el chiquitito que lo miraba así diciendo, saquen a este niño de aquí, estoy al aire? Tiene todo lo necesario para una conductora de televisión. Así que ella nunca deja de soñar con su futuro hogar. Sabe que tarde o temprano hay un potencial en ella que la va a llevar lejos. Y cada vez que vienen los misioneros de América o la gente, como dicen ellos, blanca de River Arena, a ella le salta el corazón, porque cualquiera de estos días alguien creerá que su sueño vale la pena, que vale el esfuerzo, verá su potencial y se la llevará a casa. Y hasta que llegue ese momento, Perla va a vivir con un corazón orientado hacia su nuevo hogar y entrevistando a otros niños, practicando para el gran día. Entonces yo digo, ¿no deberíamos vivir todos así? Porque la situación de Perla es un reflejo de nuestra vida. ¿Acaso Dios no creyó en nosotros y nos adoptó? Romanos 8:15 dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos papá o abba padre. Entonces Dios nos buscó antes que supiéramos que necesitábamos ser adoptados. Él ya había llenado los documentos y había preparado la habitación. Porque dice la Biblia, los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, en Romanos 8:29. Ya nos adoptó, nos eligió. Y ni Perla, ni nosotros, sabemos cuándo nos tocará ir a casa. Pero la nostalgia por el hogar nos mantiene vivos, nos da otro brillo en la cara. Y tan pronto aceptemos que nos vamos a casa, pasamos de ser huérfanos a herederos. Dice la Biblia, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, el cielo no sabe ni de hijastros, ni de nietos. Nosotros y Cristo participamos del mismo testamento. Lo que Él hereda, nosotros lo heredamos, coherederos con Cristo. O sea, pero somos olvidadizos. Nos acostumbramos a las camas del orfanato. Un día nos sentimos atrapados entre lo que va a ser y lo que es. ¿Y qué hacemos mientras esperamos? Bueno, nos toca afrontar la vida. La vida es difícil, vive lo suficiente y vas a pasar por muchos inviernos, ¿o no? Temporada de enfermedades incurables, de conductores ebrios, de traidores que hacen que la tierra sea un lugar inseguro.
Pero esta casa terrenal no es la última casa en la que viviremos. Como Perla, sabemos que está bueno este nuevo River School, pero aquí no me voy a quedar a vivir. En algún momento alguien me va a adoptar, alguien va a creer en mi sueño. Yo leí la historia de un tal Don Holden en Nueva Zelanda, que todos los días tomaba una paloma de su propio palomar en Auckland y con una mano sostenía la mensajera y con la otra le ataba la correspondencia. Y algunas aves podían llevar hasta 5 mensajes por vez, cada una escrita sobre un pequeño papel de cigarrillo. Y luego Holden soltaba la paloma hacia el Pacífico Sur, volaba directamente hacia el otro nido en la isla Gran Barrera, a unos 100 kilómetros. La cosa es que entre 1898 y 1908 Holden entregó miles de mensajes. Sus palomas eran veloces, eran eficaces, podían recorrer 2 horas de distancia, lo que un barco le tardaba 3 días. En 2 horas, lo que un barco le tardaba 3 días. Las tormentas no hacían que perdieran su rumbo, nunca se le enfermaban. Sin embargo, lo más notable es que las palomas jamás se equivocaban. Siempre encontraban su nido. Para los que no saben, no es que la paloma busca Google Maps y va a tu casa. Va a su nido. Primero le muestran cuál es su nido. Estas palomas siempre vuelan a su palomar. Hay aves más veloces, aves más fuertes, incluso algunas tienen hermosos plumajes, otros grandes garras. No obstante, ningún ave tiene las dotes de navegación de la paloma mensajera. Y algunos científicos creen que tienen las palomas trazas de magnetita en los picos o cerebros que interactúan con los campos magnéticos de la Tierra. Otros dicen no, que esa es una propiedad que se le atribuye, la orientación se le atribuye a que esas aves tienen un gran sentido del oído. Son como una vieja chusma de barrio que siempre están escuchando lo que no tienen que escuchar, que acá gracias a Dios no hay. O que sienten frecuencias que otras aves no detectan. Lo que sí que las palomas tienen un detector innato de cuál es su hogar, su palomar. Y nosotros también. O sea, lo que Dios le dio a las palomas nos los dio a nosotros. No hablo del cerebro de Chorlito, hablo de su sistema de orientación. Nacimos equipados con el deseo de un hogar celestial. Por eso nos preguntamos cosas esenciales que los animales no. Los animales no se hacen las preguntas que nosotros. Tu gato no dice, ¿por qué nací gato? Si yo me levanté con ganas de ser vaca. No es así. No me voy a meter el lío, pero no es así. No se levanta el perro y dice, hoy soy perra. No es así. Ni cuándo voy a vivir. ¿Por qué no nací con los elefantes? No. Los animales reaccionan por instinto, no razonan. Sin embargo, no hay un ser humano que no se haya preguntado alguna vez, ¿por qué estoy aquí? ¿Soy la idea de alguien de casualidad? Aún si fuimos un susto. ¿Tengo un propósito en la vida o no? Nos preguntamos por qué es tan injusto el dolor. Un animal no se pregunta por qué es injusto el dolor. Es doloroso ver que a veces un amo maltrata a un animal y el animal sigue siendo fiel. No dice, justo me tocó el peor de la cuadra. Justo el amo del otro perro es más nice. No se pregunta eso. Pero nosotros nos decimos, ¿por qué la palabra leucemia y niño aparecen en la misma oración? ¿Hay algo más injusto que eso? ¿Y la guerra? ¿Por qué los conflictos no desaparecen como desapareció Blockbuster, el fax y los CDs? Y Julio Iglesias. ¿Y la tumba? ¿Por qué es tan breve las fechas que aparecen entre las lápidas? ¿Por qué toda la vida se hace pequeño guión entre la fecha de nacimiento y la de deceso? ¿Por qué? Es como que algo en el fondo nos dice, esto no está bien, eso es injusto, esto no puede ser un hogar. ¿De dónde vienen esas inquietudes, esas sensaciones? ¿Quién sembró esas ideas en nuestra cabeza? ¿Por qué no podemos ser como los conejos que se contentan con comer zanahorias y copular? Bueno, algunos son como los conejos, pero no todos. Porque si, según Dios, no estamos todavía en nuestro hogar. Por eso no nos contentamos ni con mucho dinero, ni es feliz el que pone 8 Oscars sobre la chimenea, ni vive en Beverly Hills. No es feliz ni ese, ni el que colecciona autos, ni el que tiene su avión privado, ni el que vive bajo un puente con una idea minimalista de la vida. Jesús contó la historia de un tipo sin hogar, que te la conté varias veces. Uno que era tan millonario y magnate como Jeff Bezos. Nadaba el tipo en la riqueza.
Siempre ha sido todos los gustos, tenía un yate, dijo Jesús, tenía una fundación. Un día desestima el amor del Padre, vende todas las acciones, se marcha a la metrópolis en su Mercedes. En un santiamén dilapida toda la fortuna, se queda sin amigos, sin fondos, sin idea qué hacer. Su vida era una porquería y termina justamente con los puercos. Tuvo que alimentar a los cerdos, aguantar tanta hambre que se le cruzó comerse la comida de los puercos. Y entonces se acordó de su hogar. Recordó los asados argentinos con Malbec argentinos en derredor de la mesa. Si estás en una porqueriza, no recuerda las arepas ni las tortillas. El día que predique, pon el ejemplo que quiera. Yo soy argentino. Eso si no queda otra cosa que comer, pero si no, uno sueña con el asado. Recordó su cama tibia, sus pijamas limpios, sus pantuflas suaves. Y ahí estaban los cerdos, resoplaban, las moscas zumbaban. Y entonces tomó una decisión. ¿Te reíste por el chiste del argentino? Hay un delay, querida. Es el satélite. ¿Sabes lo que dijo? Voy a convertir esta porqueriza en un hogar. Entonces el tipo obtuvo un préstamo del banco y remodela el lugar. Cubrió el barro con la alfombra, colocó un cómodo sillón junto al comedero de los puercos, colgó un televisor de pantalla plana sobre uno de los postes y dio vuelta el balde de comida para que simulara ser una lámpara. Le ató una cinta rosa alrededor de la cabeza de una cerdita y la llamó mi amor. Le puso un arete en la oreja y un tatuaje a un cerdito y le llamó mi hijo querido. Y al poco tiempo la porqueriza se había convertido en un hogar y se había dispuesto a vivir la buena vida. Está bien, esto no lo dijo Jesús y lo acabo de imaginar. Tal vez no hizo eso. Pero no es lo que nosotros hacemos. No nos esforzamos por convertir en la medida de lo posible un hogar de este mundo. Lo hermoseamos, lo redecoramos, reconstruimos, renovamos y siempre creemos que la felicidad va a estar después de la otra pantalla plana, después del nuevo iPad, después del nuevo celular, del nuevo auto, del Tesla. Y con el tiempo, el lugar, claro, no queda igual. Incluso hasta nos sentimos en casa de este lado del sol. Pero aún con todo eso siempre vuelven las moscas, siempre. La gente se nos muere, nos sacuden los terremotos, los políticos nos vuelven a timar. Las familias colapsan, los chiquitos se mueren de hambre y el olor del mundo otra vez empieza a apestar, a pesar de la alfombra. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Bueno, podemos pretender que esta vida es la que Dios nos dio para nosotros eternamente o podemos entrar en razón. Podemos seguir el ejemplo del hijo pródigo que dijo, mejor me vuelvo a mi padre, Lucas 15, 18. Podemos decir, lo que tengo que hacer ahora es volver a mi padre, esto no puede ser mi hogar. Y el viaje de regreso a casa, claro que es lindo, pero el viaje no es la meta. Yo pasé gran parte de mi vida en un avión y ahora con la gira vuelvo a estar eternas horas volando. Y yo veo que la mayoría de la gente que vuela es feliz, especialmente los que vuelan poco. Viajan por negocio, por vacaciones, para conocer nuevos sitios. No obstante, supongamos que el capitán anunciara, damas y caballeros, este vuelo es el destino final. Debo comunicarle que nunca aterrizaremos. Este avión a partir de ahora es su hogar. Póngase cómodo y disfrute los 40, 50 años de vuelo. Disfruten del viaje eterno. Se amotinarían los pasajeros. Tomaríamos la cabina y buscaríamos el aterrizaje. No nos contentaríamos con la idea de vivir eternamente en un avión, porque el viaje no es el destino, la embarcación no es la meta. Entonces nuestro corazón nos dice que hay más, además de esta vida. Como E.T., que algunos ochentosos deben recordar la película, que levantaba el dedo torcido al cielo y decía, my heart. ¿Se acuerdan? My heart. Algunos millennials no tienen la menor idea de lo que cuerno estoy hablando. No importa. Quizás no sabemos bien hacia dónde señalar, pero sabemos que este avión no es el hogar. El señor Holden soltaba sus palomas en Oakland y Dios nos libera de la cárcel de creer que esta es la vida, de este lado. Entonces, ¿cuál es nuestro privilegio? Levantar las alas, divisar nuestra isla. La más grande calamidad de la vida, ¿sabes cuál es? No es sentirse lejos de casa cuando realmente lo estamos. Como me pasó a mí a los 16.
No es lo más triste sentirme lejos de casa cuando estoy lejos de casa. Lo más triste es sentirnos como en casa cuando no lo estamos. Eso es lo más triste. La gente que cree que va a ser eterna y a fuerza de botox, cirugías plásticas, fundaciones, cuentas bancarias, cree que va a poder timar al tiempo. A mí me toca entrevistar a artistas, algunos envejecen dignamente y otros pobrecitos vienen así. No pueden tomar agua porque le escapa por acá. Del estiramiento. Vino hace poco alguien que tenía un hoyuelo acá, dije, qué sexy, me dice, no es el ombligo, pero de tanto que se lo había estirado. No me van a dar entrevistas más. Lo diré otra vez, la más grande calamidad no es sentirnos lejos de casa cuando lo estamos, sino sentirnos como en casa cuando no lo estamos. Y puedo explicarte esto, esta última frase. Por eso voy a contarte una pequeña anécdota chiquitita que alguna vez viví con uno de mis hermanos mayores, Daniel. Resulta que mi hermano reparaba el pequeño yate de su patrón. Se llamaba Bernardo, su patrón, no me olvido más. No se dedicaba a los yates. Tenía una empresa de mecánica, pero tenía su yate, su pequeño barco, donde mi hermano le hacía tareas de carpintería, lo pintaba a bordo. La embarcación estaba atracada en un puerto de Buenos Aires llamado el Puerto de Olivos, en Buenos Aires. Y cuando yo tenía unos 12 años me invitó a acompañarlo un fin de semana. Mi hermano, mientras que él iba a trabajar, yo iba a poder estar dentro del yate, aunque sea ahí atracado, pero dentro de un barco. Y aquella mañana, supongo que mi hermano me quiso impresionar, decidió que su patrón no lo iba a notar, y entonces decidió sacar el barco del muelle y decir, vamos a navegar un poco. Como mi hermano era muy inteligente, o por lo menos eso yo creía, revisó el manual de instrucciones, donde iba chequeando cada paso antes de hacerse al agua. Dice, no puede ser muy difícil. Revisó la embarcación de proa a popa, se aseguró que el tanque tuviera gasolina, que estuviera lleno, hizo una revisión técnica de los motores del sistema eléctrico, luego se informó de la previsión meteorológica porque no había celulares. Así que a través de no sé qué cuernos que él vio y llamó a otro y por teléfono dijo cómo está la meteorología en las próximas 2 horas, por lo menos de la zona donde pretendía navegar. Se aseguró que tuviéramos chalecos salvavidas, ahí ya no me empezó a gustar. Mantas ignífugas por si se prendía fuego el barco. Chequeó que las baterías estuviesen cargadas, que las luces de navegación funcionaran correctamente si por alguna razón se nos hacía la noche. Encendió el motor y el motor comenzó a hacer un ruido infernal. Rugían, las hélices giraban y el barco seguía amarrado ahí al río. Y mi hermano decía, no sé qué cuerno pasa, esto tiene que andar. Todo el puerto nos estaba mirando, todo. Hay gente que quedó traumada de ese día. A mí me parecía que algo nos ataba, que había que soltarnos antes de salir. Me percaté a mis 12 años que el barco estaba atado a algo. Pero yo no podía insultar la inteligencia de mi hermano. Mi hermano es de los Goebbels. Antes muerto que sencillo, y antes de dar razón prefieren morir con dignidad. Además, desde que yo era un niño, siempre tuve una virtud y un defecto muy notorio. La virtud es que soy muy creativo. El defecto es que la lógica no me funciona mucho. Actualmente, en mi edad adulta, si me descompone el auto, yo hago lo que siempre. Bajo del auto, levanto el capó, miro el motor como si entendiera algo y lo vuelvo a cerrar. Eso es lo más cerca de la mecánica que tuve alguna vez en mi vida. Siempre hago lo mismo. Y lo cierro, como si... El motor podría tener on, off, y está en off, yo no me di cuenta de poner on. No sé para qué abro el capó. Pero me enseñaron de chico que hay que abrir el capó para ser hombre. Toda la semana lo abro. Pero mi hermano seguía forzando el motor del barco, y el barco, además de echar una humareda que casi hace cerrar el espacio aéreo de Aeroparque, nunca se movió el barco. Y de pronto Daniel dice, ¡ah! Se nos olvidó levantar el ancla. A mí no me gustó el plural, se nos olvidó. Porque nunca me consultó. Y además yo ya quería bajarme de ese barco,
O sea, chequeo todo menos el detalle, levar anclas. Levar anclas es literalmente soltarse de lo que nos amarra al fondo del agua, del fondo del mar, al fondo del río. Entonces creo que la vida es similar. Es necesario, si uno sabe que este no es nuestro hogar, soltar amarras, soltar anclas. Descartar las prioridades incorrectas que nos consumen la vida. Las relaciones incorrectas, los amigos que no nos suman. Los eternos grupos de WhatsApp con 42 madres diciendo que el Facundo se mejore, que el Facundo se mejore, que se mejore, que se mejore, que se mejore. Hay que salir. Después de media hora querés matar al Facundo, a la madre de Facundo y a las madres. Entonces el escritor de los Hebreos dice, por tanto también nosotros despojémonos del lastre, del peso que nos estorba, no solo del pecado, del lastre. ¿Cómo empieza la libertad? Con ponerle nombre a ese ancla. Porque esto es lo que son las anclas las que nos hace creer que de este lado del sol es nuestra vida final. Son los elefantes blancos que un día empezamos a mantener y no sabemos cómo ese elefante creció tanto. Eso es lo que nos mantiene la vida con los motores rugiendo y sin propósito, jamás saliendo del muelle. Hay gente que nunca sale del muelle. Gente que tiene que trabajar para pagar una casa que ni disfruta. La cantidad de gente millonaria que tiene una casa con cuidadores, jardineros, gente que le cuida la piscina. Yo he estado en casas así, donde uno ya y por atrás pasa una nutria. Bueno, no sé cómo hace la nutria, pero... y un elefante. Y atrás una cebra. Y yo dice, no, es que me gustan los animales. Ni los cuida él, ni los mira. Tiene que tener un tipo que le cuide la nutria y la cebra. Y uno dice, ¿cómo puede ser unas casas que parecen de narco, con 2 estatuas de 2 David orinando y en el medio un ángel? ¿Para qué? Y de repente tienen que trabajar el doble para mantener un estilo de vida, por si alguna vez le sacan una fotografía. Gente que tiene autos para que los demás vean que tiene un auto de esa marca. Anclas. Y otras anclas son invisibles. Y pese a que nos limitan, en los secretos nos da cierto gusto que nos alivien del riesgo de tener que navegar. Otros prefieren quejarse de las anclas en lugar de elevarlas. Me ha tocado conocer gente que se vive quejando porque disfruta no resolver la situación. Ustedes dirán, ¿quién? Hay gente que disfruta la condición de víctima de estar anclado a algo. A un matrimonio disfuncional, a una adicción. Y si sabes que te hace mal, y sigue en lo mismo. Lo operan a corazón abierto, le hacen 3 bypass, 2 angioplastias, y le dice, ahora camine, señor, porque se le van a tapar las arterias de nuevo. No, está anclado a una vida sedentaria. Prefieren morir antes de cambiar. Son personas que si alguien se le acerca y le dice, suelta el ancla, ellas mismas se vuelven a anclar, porque les encanta ser víctima. Mi hermano Daniel y yo finalmente salimos del muelle de Olivos y navegamos un par de horas. Me fascinó esa primera aventura con un capitán improvisado y torpe que se olvidó de quitar el ancla y un marinero asustado. Pero ahí íbamos. A veces sentimos que los mejores años de nuestra vida pasaron, pero yo creo que son patrañas. Porque todavía nos queda la eternidad por delante, ¿sí o no? Entonces nuestros mejores momentos están por venir. Por eso el Señor dijo tantas veces, pongan la mira en las cosas de arriba. En otra traducción dice, piensa en las cosas del cielo. ¿Cuántos de nosotros antes de dormir pensamos en las cosas del cielo? En la conferencia que yo doy por el mundo, en un momento hago una encuesta de quiénes les gustaría morirse ahora mismo con la garantía de que se van al cielo, con Dios. ¿Y cuántos les gustaría esperar 10 años para morirse? Insisto, repito, ¿cuántos les gustaría morirse hoy con la garantía que se van rápido con Dios? ¿Y cuántos esperarían 10 años? ¿Pueden creer que la mayoría esperaría 10 años? Entonces termino diciendo, lo que hace no creíble el mensaje a los cristianos es que todos decimos que el cielo es magnífico, pero nadie tiene apuro para irse. Y que cuando alguien se está por morir, hacemos cadena de oración para que no se vaya. Y cuando se va decimos, menos mal, se fue a un lugar mejor. Condenado, entonces, ¿por qué no lo deja tirante? ¿Para qué lo tenía retenido? Déjalo ir. Ahora, para que se muera, desconectalo.
Pero el cielo es inquietante, entonces no pensamos mucho, no quiero pensar. Pero la Biblia dice, y el Señor, tenemos que ansiar el cielo. De la misma forma que los marineros ansían la costa, los pilotos la pista de aterrizaje y los misiles buscan la fuente de calor. Tenemos que dirigirnos a nuestro hogar como las palomas a su palomar, como el hijo perdido que dijo, me regreso al Padre. Tenemos que obsesionarnos con el cielo, que no es tener ganas de morirse y no hacer nada en esta vida. Es decir, bueno, si me toca estoy listo. Y por el amor de Dios no nos conformemos con las porquerizas de la tierra. Y mucho menos tratemos de navegar sin levar anclas. ¿Anclados a qué? Si limitamos nuestra historia a los días entre el nacimiento y la muerte, y bueno, yo te pronostico una vida triste. Fuimos hechos para algo más en esta vida. Los pocos que conocí que pensaron que la vida son, ¿qué? 70, 80 años. Son personas tristes. Personas que pensaron que en la vida lo iban a lograr todo y después ni los premios, ni los reconocimientos, ni la fama, ni la popularidad, ni el dinero, ni el amor, ni el sexo. Nada. De este lado del sol, lo cual Salomón dijo todo es vanidad, les dio un propósito en la vida. ¿Por qué? Porque el Señor, como si fuese un pequeño truco, al terminar de crear al ser humano, hace, ¡ey! Todavía falta algo más. Y un ángel que está mirando dice, ¿qué? Porque tiene todo, tiene cabello, tiene porte de argentino, Adán es extraordinario. Él dice, no, falta algo. Y no sé qué amasa, qué hace, pero dice, ahí está. ¿Qué le pusiste? Eternidad. Necesitas saber que es eterno. A diferencia de los animales, de los gatos, de los perros, de las vacas, necesitas saber de que todos somos eternos. Por eso es una falacia decir, recibe a Cristo y obtendrás la vida eterna. Porque la vida eterna la tienen todos. Tengamos al Señor o no, todos los que alguna vez cargamos un bebé en los brazos, es lo único eterno que tuvimos cargando. El auto, la casa, la ropa, todo según la ley de entropía va al vertedero. Pero solo una cosa es eterna, un bebé, un niño, un adulto, un anciano, porque eternamente o en el cielo o en el infierno va a vivir. Según la decisión que tome, será su domicilio, pero es eterno. Hace 500 años atrás los marineros tenían temor al horizonte, por eso pensaban que si navegaban demasiado mar adentro se iban a caer al precipicio. ¿Se acuerda? Porque se creía que la tierra era plana y se caían al otro lado, donde estaban los dragones o quién sabe en qué. Entonces el sentido de los antiguos les advertía acerca de lo desconocido. Y esta es la advertencia que aparece hasta el día de hoy en el monumento del estrecho de Gibraltar. En la parte más angosta del estrecho, los españoles lo labraron en una enorme piedra las palabras en latín ne plus ultra, que en otras palabras es no se puede ir más allá. Ese era el punto en que todos los marineros llegaban. Vino un día Colón y realizó su viaje en 1942. Y entonces el descubrimiento del Nuevo Mundo lo cambió todo. Y España, 1492, perdón, si no, descubrió América un poquito antes que naciera mi abuela, 1492, perdón. En 1492. Y de pronto, cuando él descubre ese Nuevo Mundo, España lo reconoce, y lo reconoce en sus monedas, que ahora llevan las monedas plus ultra, que significa más allá. Existe el más allá. Entonces, ¿por qué no honramos ese más allá? ¿Por qué no decimos, sí, es verdad, hay un cielo? ¿Por qué no quitamos con un cincel el no hay un más allá? Mel Blanc, el creador de las voces de los Looney Tunes, el que hacía la voz de Porky decía, está todo, amigos, cuando se terminaba. Cuando falleció pidió que colocaran eso en su lápida. Y eso es lo que dice la lápida de Mel Blanc, esto es todo, amigos. Porque él decía que no había nada más allá del sol. Menuda sorpresa se llevó la voz de Porky. Entonces Dios puso el deseo de un hogar en nuestro corazón. Y hay que navegar hasta que lo alcancemos. Cada día soltar anclas e ir a ese hogar. Y cuando lleguemos a casa hay que hacerlo viajando liviano. No más culpa porque la culpa quedó en el Calvario. No más temor a la muerte porque esa se terminó en el sepulcro. Solo se nos va a permitir llevar un bolso. El único equipaje
que Dios nos permitirá llevar hasta el último momento será el anhelo, la nostalgia por el hogar. Y cuando nosotros lo veamos a Él, vamos a soltar ese último bolso, como un soldado que ve a su esposa, a sus hijos después de la guerra y suelta su morral y sale corriendo a abrazar a los suyos. Aquellos que amamos cantarán de alegría, aquellos que conocemos aplaudirán. Estarán los niños de Uganda agradeciéndonos por haber pensado en ellos a pesar de la distancia geográfica, pero todo el ruido va a cesar cuando Dios te tome del mentón y te diga: bienvenido a casa, pibe, bienvenido a casa, chavo, bienvenida a casa, princesa. Y con la mano cicatrizada va a secar la lágrima de nuestros ojos. ¿Sí o no? Porque la más grande calamidad no es sentirte fuera de casa cuando lo estás, sino sentirte en casa cuando no es tu casa. Así que si las cosas se ponen feas de este lado del sol, si la vida se te hace cuesta arriba y se te va a hacer en momentos cuesta arriba, yo te doy mi palabra de honor, que tarde o temprano Dios te dirá: misión cumplida, soldado, es hora de volver a casa, es hora de que pases la eternidad conmigo. Dale un aplauso grande al Señor de señores. Ese aplauso que se escuche, gente. Si crees que Dios habló, que ese aplauso retumbe hasta Uganda. ¡Vamos, gente amada! Ese aplauso tiene que sonar hasta en los rincones de la tierra. Nos vamos a casa, nos vamos a casa. ¿Se van a casa conmigo, sí o no? Y si alguien hoy, aquí o en casa, no tiene su pasaporte al día, a mí me encantaría que repitan conmigo esta brevísima oración. Aquí en casa, y aunque lo hayas hecho, es una oración que nunca viene de más. Di conmigo: Señor Jesús, quiero ir a casa, quiero ir al hogar, perdona mis pecados. Gracias, Señor, por estar en mi corazón, por conocerte. Te recibo ahora, te seré fiel hasta la eternidad. Gracias, Señor. Y ahora, por favor, ¿podrías poner la mano en tu corazón? Me encantaría orar por ti. Padre, he hablado lo que creo me has dicho que le diga a tu ejército, a tu pueblo. Gracias, Señor, por tanta bendición. Gracias, Señor, por esta cuna de campeones. Gracias, Señor, por lo que hace años no sentía que estaban en su hogar ni en su casa. Y estaban tristes y la melancolía y la tristeza había calado profundo. Yo te pido, Señor, que ahora les regales la paz de saber que hay un domicilio grabado en la mente. Y aquellos que ahora ponen la mano en el corazón, diga: Señor, grábalo en mi mente. Aunque las cosas se pongan difíciles en un panteón, en una sala de cuidados intensivos, en un hospital, en un nosocomio, cuando haya crisis financiera, crisis económica, crisis espiritual, cuando mi corazón lo hagan pedazos, yo sé que voy a la patria celestial. No es un recurso de tontos, no es un escapismo de cobardes, la seguridad de que eres indestructible. Muéstrame a alguien que sabe que su ciudadanía está en los cielos, y te mostraré a alguien resiliente, resistente, que se pelea contra la vida, que se levanta a pesar de las caídas. Vamos, todos. Padre, gracias por este momento. Los que sepan orar, oren conmigo. Gracias por estos últimos minutos. Señor, oro por los que están en casa, oro por los que están allí en sus hogares, para todas las religiones, judíos, musulmanes, judíos ortodoxos, mesiánicos, para los que son testigos de Jehová, que son menonitas, aquellos que no creen, aquellos que simplemente creen en la ciencia, los que creen en la física. Hay algo que los ha impulsado a creer de que hay un mundo espiritual, y tú te revelas, Señor, en esos que tienen sed de algo más. Tiene que haber algo más que esta vida. Señor, la eternidad sea regalada otra vez en nuestros corazones para los que la habían olvidado, solapado, tapado. No te olvides, dice el Señor, que no hay pandemia, no hay terremoto, no hay tsunami, no hay huracán que pueda separarte de mí. Yo te elegí, yo te adopté, te puse nombre y eres mi hijo. Lo creo, lo declaro, confieso de que los mejores días están por venir. Levanta las manos al cielo y dile: Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque nos has hablado. Gracias, Señor, porque lo mismo que pasa en Uganda, pasa aquí en Anaheim y en el mundo, y en Perú, Colombia, Dominicana, Argentina, Paraguay, Chile, en cada lugar del mundo, en Venezuela, en Europa, en Asia, en América, en Oceanía. Algo nuevo está ocurriendo. Yo lo creo, yo lo declaro. En el nombre del Señor decimos amén y amén. Ahí va.
No se muevan. En casa, con este caluroso aplauso. Chau, 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 chau. Que Dios te bendiga. Gracias por tu semilla. Gracias por tu siembra. Ese aplauso al Rey de Reyes.